Shalom Ajin, Shalom Javerín, bienvenidos a los fundamentos de la Torá. Hoy estaremos llevando el tema Birka Hamatzon con Halajá. Birka Hamatzon, también conocida como bendición después de las comidas, es una serie de bendiciones del pueblo de Israel que se recitan después de una comida que incluye pan. Es una obligación bíblica según Devarim 8:10. Y es una forma de agradecer a Elohim por la comida y por la tierra. ¿Qué es Birka Hamatzon, Misajín? Bueno, Birka Hamatzon es una oración de 4 bendiciones que se recita después de comer pan o alimentos hechos con los 5 granos. No es simplemente una bendición, sino una serie de bendiciones que tienen raíces históricas y se recitan en momentos especiales como en el Shabbat y las Moadim de Yud-Heh Vah-Heh. ¿Por qué se recita? Bueno, se recita por agradecimiento. La razón principal es agradecer al Boré Olam por la comida y por la provisión de alimentos que Él nos provee. También mandamiento. Se considera, Misajín, un mandamiento del Tanaj, un mandamiento bíblico, por lo que es una obligación para los Yehudim y para todo israelita, que seamos observantes. También es una conexión, misajín. Se cree que ayuda a conectar a las personas con sus raíces y con la historia del pueblo de Israel. ¿Cómo se recita? Bueno, se recita después del pan, se recita después de cualquier comida en la que se haya comido pan. Se, también se recita en comunidad, por ejemplo, en ocasiones especiales como en el Shabbat o bodas, y se suele recitar en comunidad. También con mucho respeto, se recita sentado junto a la mesa, con la vista puesta en la mesa donde se comió, en señal de mucho respeto. La estructura de la braja, las 4 bendiciones de Birkat Hamatzon son estas. Número 1, bendición de la comida. Se le agradece a Elohim por proveer alimento. Número 2, bendición de la tierra. Se le agradece al Boré Olam por la tierra de Israel. Número 3, bendición de Jerusalén. Se pide por la reconstrucción de Jerusalén. Y número 4, bendición de la bondad del Boreolán. Aquí se reconoce la bondad de Elohim para con todas las criaturas. Mis amados Ajim, Birkat Hamatzon es una parte importante de la práctica del pueblo de Israel, ya que no solo es una forma de agradecer a Elohim, sino que también ayuda a mantener vivas las tradiciones y la conexión con la historia del pueblo de Israel. Vamos a abordar varios temas aquí con respecto a Birkat Hamatzon. Número 1, el precepto de recitar Birkat Hamatzon. Número 2, bendición de Ható Behamiti. Esto significa que es bueno y benefactor. Número 3, el significado de la bendición de Hassan que nutre. Número 4, la centralidad de la bendición por la tierra de Israel, Birkat Haaretz. Número 5, leyes referentes al recitado de Birkat Hamatzon y a la educación de los niños. Número 6, es preceptivo por la Torah bendecir después de haber quedado satisfecho y por ley rabínica tras haber ingerido el equivalente a un kasai. Número 7, agregados por Shabbat y Muarín, fiestas.
Número 8, el caso de quien olvidó agregar rece o yaale, bayabo. Número 9, aguas finales, main aharonin. Número 10, reglas referentes a las aguas finales, main aharonin. Número 11, costumbres vinculadas al recitado del Birkat Hamazon. Número 12, el modo correcto y respetuoso de recitar Birkat Hamazon. Número 13, bendecir en el sitio donde se come. ¿Cuáles alimentos requieren que se bendiga por ellos allí donde fueron ingeridos? Número 14, ¿hasta cuándo se puede recitar la bendición? Mis amados Sahin, bienvenidos. Birkat Hamazon, la bendición posterior a la comida, con halajá. Número 1, hablemos del precepto de recitar Birkat Hamazon. Misajín es precepto de la Torá que una vez ingerido pan y habiendo quedado satisfecho, se bendice a Hashem, el Todopoderoso, tal como está escrito en Devarim, Deuteronomio capítulo 8, verso 10, que dice: y comerás y te saciarás y bendecirás a Hashem tu Elohim sobre la tierra buena que te ha dado. Misajín, nuestros jajamín aprendieron que el Birkat Hamazon debe de constar de 3 partes. Número 1, del texto y bendecirás a Hashem tu Elohim. Aquí aprendieron que se debe recitar la bendición de Asan, que nutre, en la que bendecimos a Elohim por el alimento. Número 2, de lo que está escrito sobre la tierra. Aprendieron que se debe agradecer por la tierra de Israel. Número 3, de lo que agregó la Torá al decir sobre la tierra buena que te dio. Aquí aprendemos que se debe bendecir por lo bueno y el censo de la tierra de Israel, que es la ciudad de Jerusalén. Talmud babilónico, Tratado de Brajó, 48b. Misajín, el precepto de la Torá consiste en que quien bendice mencione estos temas en cualquier formato o redacción que desee de acuerdo con su conocimiento y con su capacidad de expresión. Luego también vinieron Moshe, Yahoshua, David Hamele y Shlomo Hamele, y establecieron Misajín un formato completo y perfecto de acuerdo con la bendición que recibieron en sus respectivos tiempos. Cuando el maná bajó de el Shamán para alimentar al pueblo de Israel, Moshe Rabeno compuso la bendición de Asan, mas entonces aún no se había dado redacción a una bendición que agradezca por la tierra buena. Cuando ingresaron a la tierra de Israel, Yahoshua bin Nun redactó la bendición por la tierra de Israel. Más aún, Misajín no se había dado redacción a una por su mejor y más excelso sitio. Con David Hamelech se estableció a Jerusalén como ciudad sagrada y capital de su reino. Redactó la bendición que pide por tu pueblo Israel y por Jerusalén, tu ciudad. Y cuando su hijo Shlomo le construyó el sagrado templo, agregó por la casa grande y sagrada. Isajín, en tiempos en los que el templo estuvo en pie, se pedía que Hashem haga perdurar su existencia. Una vez que el santuario fue destruido, los jajamín establecieron una versión por la cual pedimos a Hashem que se apiade de nosotros y que reconstruya Jerusalén y devuelva su trono a la casa de David Hamele y que reconstruya el templo. Talmud babilónico, Tratado de Brajó 48b. Rashba
Ramban, tal como leemos en el Beit Yosef 187.1 y también en Shulchan Aruch, Harab 187.1 al 3. Los Ajamín dijeron en Brajo, Shulchan Aruch 187.1 al 3, que es obligatorio, Misajín, mencionar las bondades de nuestro país en la bendición que reza por la tierra. Así que si usted está en China, Francia, México, Cuba, usted debe de mencionar esa tierra también, porque toda la tierra es de Hashem, la cual es preciada, buena y amplia. Asimismo, Misajín, se deben de recordar la circuncisión y la Torá, pues por medio de ambos preceptos tenemos el mérito de heredar la tierra de Israel. Y tal como le fue dicho a nuestro patriarca Abraham Avino, cuando fue presupuesto de circuncidarse en Bereshit, Génesis 17, versos 7 al 8. Cuando dice, y estableceré mi pacto entre yo y tu descendencia en pos de ti por sus generaciones, por pacto eterno, para ser para ti por Elohim y para tu descendencia en pos de ti. Daré para ti y para tu descendencia en pos de ti la tierra que habitas, toda la tierra de Canaán como posesión eterna, y seré para ellos por Elohim. Asimismo, Misajín, estudiamos que en mérito de la Torá y los preceptos hemos de heredar la tierra de Israel, tal como está escrito en el principio de la porción de la lectura, en la cual se nos preceptúa el Birká Hamaxón. Esto está en Devarim, Deuteronomio capítulo 8, verso 1. Toda la ordenanza que yo te ordeno hoy, habréis de observar para cumplir, para que hayáis de vivir y os multipliquéis y vengáis y poseáis la tierra, la que prometió Hashem a vuestros patriarcas. Asimismo está escrito en el Tejilín, mis amados Ajín, en los Salmos, en el Salmo 105, verso 44 y verso 45. Dice, y les dio la tierra de las naciones, y tomaron en posesión el fruto de la labor de los pueblos, en aras de que cumplan sus leyes y sus enseñanzas. Aleluya. Además, Misajín, los sabios dijeron que es necesario anteponer la mención de la Brit Milá a la de la Torá, ya que respecto del Brit Milá se establecieron 13 pactos, mientras que en torno a la Torá solamente 3. En el pacto del Brit Milá se pone de manifiesto la Kedoshá propia, con la cual el Todopoderoso consagró, apartó al pueblo de Israel. Santidad que no depende de nuestra elección, y es el fundamento de la entrega de la Torah, que nos ordena escoger el bien. En la tercera bendición, Misajín, los sabios estipularon que se recuerde el reino de la casa de David Hamele, pues por su intermedio Jerusalén fue consagrada, y el asentamiento tanto en la tierra de Israel como en la ciudad de Jerusalén depende de que haya reino de Israel. ¿Sí? Punto número 2, o el tema número 2, que es la bendición de Jató Behamiti, que es bueno y benefactor.
Nuestros sabios establecieron, Misajín, una bendición más tras la destrucción del templo de Jerusalén y la ruina del país, y es la de Hato be Hamiti. Misajín, tras la pérdida de nuestro segundo santuario, parecía que no había ya esperanza de que se reconstruyese Jerusalén y el templo, por lo que tenía sentido continuar recitando la bendición por la tierra buena. Una pregunta. ¿Tenía sentido continuar recitando la bendición por la tierra buena? Bueno, mis es por ello que nuestros sabios se vieron en la necesidad de redactar una bendición para reforzar la emuná de que todo lo que ocurre es para bien y que incluso la destrucción, el exilio y los sufrimientos están destinados a corregirnos y llevarnos nuevamente a una construcción más completa e íntegra del país de Jerusalén y del templo. ¿Sí? Del país que es Israel, Jerusalén y del templo. Nuestros sabios de Yagnem redactaron esta bendición en un día especial en que se permitió dar sepultura a los muertos de la ciudad de Betar. Esta era una gran ciudad en la zona de Judea que fungió como capital del gobierno de Bar Kokhba, y desde ella se tuvo la esperanza de restituir la independencia de Israel y reconstruir el templo. Cuando Betar cayó, la dignidad de Israel fue cercenada y las desgracias se intensificaron de sobremanera. El reino opresor ordenó rastrillar Jerusalén y cambiar los nombres tanto de la sagrada ciudad como del país, para que se pierdan en olvido eterno, entre otros decretos. Ordenaron que no se diese sepultura a los muertos en la defensa de la ciudad de Betar. Tiempo después, Misajín, al asumir un nuevo monarca, se permitió enterrar a los muertos en cuestión y se vio que había ocurrido un milagro por cuanto que los cadáveres no habían despedido mal olor. Dijeron nuestros sabios en Iden Berajón, el mismo día que se permitió dar sepultura a los muertos de Betar, se redactó la bendición de Ható Bejameiti, que es bueno y benefactor. Elohim es bueno, Misajín, ya que los cadáveres no despidieron mal olor. Y benefactor, por cuanto que permitió que sean enterrados. El rabino Kum explicó, Einayá en Brajo 48b, que del hecho de que los cadáveres no hayan hedido, aprendemos que la destrucción y el exilio no dejaron sin efecto la santidad inherente del pueblo de Israel. En el hecho de que se los haya podido enterrar, vemos insinuada la promesa de que en el final de los días volverán a levantarse. Y esta es una señal del cumplimiento de todas las promesas de los profetas respecto a la resurrección y la redención, dado que el grado de obligatoriedad del recitado de esta bendición es diferente, ya que las tres primeras tienen su origen en la Torá, mientras que la cuarta es de origen rabínico, para que vaya poniendo atención y vaya meditando en eso. Por eso le digo que le estoy dando la Birkat Hamazon conforme a la halajá rabínica. Entonces, como le digo, la cuarta es de origen rabínico. Cuando se culminan las primeras, quien recita el Birkat Hamazon dice Amén, largo, para que se le alargue la vida.
por lo que se recitó que reconstruya Jerusalén con compasión. Y todos decimos amén. Shulchan Aruch 188, verso 1. Dado que al concluir Misajín la tercera bendición, llega a su final la serie de bendiciones originadas en la Torah. La cuarta, que fue establecida por los Jajamín, se transforma en una unidad en sí misma, por lo que comienza con el formato de Baruch. Baruch, que es bendito, ya que según la regla, cuando una bendición es contigua a otra, se considera que se respalda en ella y no precisa comenzar con el vocablo Baruch. Pero cuando se trata de una bendición que tiene validez en sí misma y no como parte de una secuencia, debe de comenzar con la palabra Baruch. Además, Misajín, nuestros sabios en el Talmud babilónico, Tratado de Brajó 46.1, dijeron que una vez concluido el Birkah Hamatzon, el invitado debe de recitar una bendición por el dueño de la casa, siendo su versión la siguiente, como está en el Shulchan Aruch 201, verso 1. Dice, Lehi razón shelo eibosh velo ikalen baal habait hase. Lo baolan hase velo baolan haba. Bei Asliach Bejol Nejasa Beihu Nejasa Muslachin Ukrovin Lair Velo Ishlot Satan Bemase Lata Velo Izake Lefana Shun Debar Het Beinrud Meata Beaolan. En español se dice: quiere Elohim que el dueño de esta casa no sea avergonzado en este mundo ni en el venidero, que prosperen sus propiedades y sean cercanas a la ciudad, que Satán no gobierne sus acciones y no precise recurrir a ningún acto de tipo pecaminoso, ni incurra jamás en un mal pensamiento. Está permitido, Misajín, extenderse y ampliar este formato si lo desea. Y esta es la usanza de los Yehudim sefardíes. Muchos de entre los askenazíes acostumbran a conformarse con la siguiente versión: Harajamá ulevarej et baal havai hase, que en español dice: que Elohim te bendiga a este dueño de casa. Pero, a priori, corresponde recitar la versión de Geamara, Mishnah Berurah 201, verso 5. Esto lo vamos a ver más adelante en el capítulo 5, verso 4. Dado que ya se tuvo el mérito de santificarse por medio del cumplimiento del precepto de Birkah Hamatzon. Los Bene Israel acostumbraron y acostumbramos a adiccionar peticiones personales que comienzan con la palabra Parahamán, el Rahún, el Misericordioso, y otras plegarias relativas a la redención, si bien no se trata de un decreto rabínico, dado que esto se acostumbra desde los días de los sabios medievales, los Rishonim. Se trata de una costumbre obligatoria. Cada congregación, conforme a su usanza. Pero si una persona precisa hablar o irse durante estos agregados, por cuanto que ya concluyó el recitado de las 4 bendiciones, podrá hacerlo. Y luego,
Cuando pueda, habrá de completar lo que le faltó recitar. El subtema número 3, aquí vamos a hablar de el significado de la bendición de Hassan, que significa que nutre. A los efectos de profundizar en el tema de Birkat Hamazon, es necesario analizar la porción de la lectura de la Torá en la cual se nos ordena recitarlo, que es de Barín, Deuteronomio, capítulo 8, verso 1 al 18. En el primer verso, se nos presenta la intención general, que dice, toda la ordenanza que yo te ordeno hoy, habréis de observar para cumplir, para que hayáis de vivir, y os multipliquéis, y vengáis y poseáis la tierra, la que prometió Hashem a vuestros patriarcas. Acto seguido aquí, Misajín, se elucidan dos fundamentos o principios centrales. El primero, que Hashem todo lo nutre, tal como lo expresamos en la primera bendición. El segundo es la alabanza de la tierra de Israel, tal como la expresamos en la segunda y tercera bendición. Centrémonos primeramente en los fundamentos vinculados a la primera bendición, la de Hassan. En muchas ocasiones, Misajín, cuando la persona cuenta con su sustento, se olvida de que Elohim es quien cuida de él y le mantiene. Por esa razón, la Torah ordena, Misajín, en Eidén 8:2, habrás de recordar todo el camino por el cual te llevó Hashem tu Elohim hace 40 años en el desierto, para afligirte y someterte a prueba, para saber lo que hay en tu corazón, si vas a guardar sus mismos, sus mandamientos o no. Aquí, Misajín, la existencia en el desierto es muy ardua y en virtud de la profusión de problemas se puede llegar a expresar descontento para con Elohim. Pero por otra parte, Misajín, es también posible reforzarse en la emunaj y concentrarse en la contemplación de los milagros por medio de los cuales Elohim mantiene al pueblo de Israel. La prueba más difícil fue la vinculada a la ingestión del maná. El ser humano acostumbra a preocuparse por el mañana y para ello prepara sus alimentos por medio de su labor en el campo, la industria y el comercio. Pero todo ello no era posible en el desierto. Estaba prohibido incluso el guardar comida de un día para el siguiente, pues la cantidad de maná estaba limitada a las necesidades de una persona en un día, y no más que eso. Cada israelita debía de creer que también mañana el Todopoderoso le haría descender maná del cielo. Todo aquel cuya monaj se debilitaba sentía hambre, tal como está escrito en Aidén 3:4. Te afligió y te sometió al hambre, pero te hizo comer el maná, que no habías conocido tú, ni había conocido tus padres. Misajín, por medio de esta singular experiencia, quedó grabada en nuestra conciencia nacional la comprensión de que la naturaleza no existe por sí misma, sino por la voluntad del Boreolán, quien todo lo nutre. Cuando dice, para hacerte saber que no solamente de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale del mandato del Boreolán, vive el hombre.
Cuando dice, tu vestimenta no se envejeció sobre ti, ni tu pie ha quedado descalzo por 40 años. Misajín, esos fueron los primeros 40 años desde la aparición del pueblo de Israel en este Olán, por medio de una vida milagrosa en el desierto. Aprendimos claramente, Misajín, que todo proviene de el Todopoderoso, Hashem Sebaot, y su objetivo último es procurar nuestro bien. Y aunque nos prive de su braja, de su bendición por un breve periodo, esto no obedece sino a su amor, a su ajabá para con nosotros, a los efectos de encaminarnos por la senda de la Emet, tal como está escrito. Habrás de saber que así como un hombre castiga a su hijo, Hashem tu Elohim te castiga a ti, y observarán los mandamientos de Hashem tu Elohim, para andar por sus sendas y para venerarle. Misajín, el precepto se cumple principalmente cuando una persona bendice a Elohim tras haber comido y estar satisfecho, tal como está escrito. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Hashem tu Elohim sobre la tierra buena que te dio. Misajín, esto se debe a que cuando una persona está satisfecha, puede llegar a vanagloriarse y olvidarse que todo proviene de Hashem. Por ello la Torá continúa advirtiendo. Dice, cuídate, no sea que olvides a Hashem tu Elohim al no observar sus mandamientos y sus leyes. Y si fuera que yo te ordené hoy, ¿sí? Tus leyes, los cuales que yo te ordené hoy. No sea que comas y te sacies y casas buenas edifiques y las habites, y tu ganado vacuno y tu ganado ovino se multipliquen, y plata y oro se te incremente, y todo lo que es tuyo se multiplique, y que se enaltezca tu corazón y que olvides a Hashem tu Elohim, el que te ha sacado de la tierra de Misraim, de la casa de la servidumbre, el que te ha conducido por el desierto grande y temible. Culebras, serpientes, abrasadoras y escorpiones, tierra de sed, donde no hay agua, el que sacó para ti agua de la roca, el que te dio a comer maná en el desierto, cual no había conocido tus padres, para afligirte y para someterte a prueba, para hacerte el bien en tu final. Tema número 4. La centralidad de la bendición por la tierra de Israel. Birká Haares. Misajín, el segundo fundamento, engarzado en la porción de la lectura de la Torá, en la que encontramos el precepto de Birká Hamaxón, es alabar a la tierra de Israel. Nuestros sabios dijeron en Bamidbar Rabá 23:7 que de todas las bendiciones del Birká Hamaxón, la más apreciada es la bendición por la tierra de Israel. En efecto, Misajín, el sentido literal del verso se refiere a la intención de agradecer al Boreolán por la tierra buena, tal como está escrito en Devarim 8:10, en Deuteronomio 8:10. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Hashem tu Elohim sobre la tierra buena que te dio. Aquí, Misajín, la tercera bendición por Jerusalén está bien un agradecimiento. También es también un agradecimiento por la tierra de Israel, ya que Jerusalén es el corazón de la tierra buena. Asimismo, Misajín, aprendimos del verso que inicia el presente capítulo que los preceptos de la Torá se cumplen fundamentalmente en la tierra de Israel, tal cual está escrito. Toda la ordenanza
que yo te ordeno hoy, habréis de observar para cumplir, para que hayáis de vivir y os multipliquéis, y vengáis y poseáis la tierra, la que prometió Hashem a vuestros patriarcas. Misajín, la explicación radica en que el objetivo principal del pueblo de Israel es revelar la palabra de Hashem en este Olán, en este mundo, confrontando simultáneamente con las complejidades propias de la vida terrenal. Es por ello, Misajín, que la situación en la cual nos alimentamos del maná que descendió del cielo es temporal y está destinada a adquirir la conciencia básica que Hashem es quien nutre a todos los seres. Sin embargo, Misajín, el objetivo último es que el ser humano sea socio de Hashem en la reparación del mundo, extrayendo alimento de la tierra por medio del arado, la siembra, la plantación y la cría de animales. De este modo, Misajín habrá de manifestar la imagen divina que anida en él. Extraerá las bondades que el mundo material provee y así se elevará hacia una conexión vivida con Hashem. El maná, Misajín, que descendió del cielo, carecía de residuo y se absorbía integrantemente en los órganos sin que hubiera necesidad de evacuar tras la ingestión. Sin embargo, Misajín, el objetivo principal del ser humano es ingerir alimentos materiales que poseen residuos, que son su parte buena y más deseable, puesto que integran en su interior chispas de mayor santidad. Para ello, Misajín, nos fue concedida la tierra de Israel, que es una tierra Kadosh, una tierra sagrada. Y si bien esta es de carácter material, es igualmente Kadosh, y los frutos que en ella crecen también lo son. Muchos tienden a pensar que en la medida que una persona se aleje más de la materialidad y de la degustación de los diferentes sabores de los alimentos, así será más pura y kadosh. Sin embargo, Misajín, la Torah nos enseña que en la tierra de Israel, la abundancia material, la variedad de alimentos y su exquisito sabor son de una gran importancia, pues todos ellos fueron creados por Hashem, a los efectos de llevarnos a la completitud. Por ello, la Torá se toma el trabajo de alabar ante nosotros la bondad y los atractivos de la tierra de Israel, tal como está escrito. Pues Adonai Elohim te va a traer a una tierra buena, tierra de torrentes de agua, manantiales y acuíferos surgen en el valle y en la montaña, tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, tierra de olivares de aceite y de miel, tierra en la que no con pobreza comerás en ella pan, no carecerás de nada en ella, tierra que sus piedras son hierro y de sus montañas extraerás cobre. Aquí, Misajín, por ello se nos ordena bendecir a Shen por todo esto, tal como está escrito. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Shen tu Elohim sobre la tierra buena que te dio. Misajín, en la primera bendición ponemos énfasis en el fundamento según el cual Hashem todo lo nutre. Y así como nos dio el maná en el desierto de modo milagroso, de igual manera mantiene siempre la naturaleza, pudiendo el ser humano apreciar que el origen de todo el alimento que consumimos está únicamente en él. Bendito es. En la segunda bendición agradecemos a Shen por el hecho de que nos concedió la posibilidad de ser socios en la reparación del Olán del mundo y en la extracción de alimentos de la tierra.
Por ello, la bendición culmina agradeciendo por la tierra y por el alimento. Pero se teme que el éxito en la construcción de la tierra infunda en el ser humano deseos excesivos y sentimientos de soberbia, haciéndole olvidar su objetivo último. Por ello se nos ordena en Devarim, Deuteronomio 8:11 al 18, que dice: Cuídate, no sea que olvides a Hashem tu Elohim, al no observar sus misbó y sus leyes y sus preceptos que yo te ordeno hoy. No sea que comas y te sacies y casas buenas edifiques y las habites, y tu ganado vacuno y tu ganado ovino se multipliquen, y planta y oro se te incremente, y todo lo que es tuyo se multiplique, y que se enaltezca tu corazón, y que olvides a Hashem tu Elohim, y digas en tu corazón: mi fuerza y el poder de mi mano me hizo esta riqueza. Has de recordar a Hashem tu Elohim, pues es Él que te da fuerza para hacer riqueza, para cumplir su pacto que ha prometido a tus patriarcas, como este día. Misajín, al recordarnos a nosotros mismos durante el Birkat Hamatzon que Hashem es quien nos ha provisto de alimentos y nos ha concedido la tierra de Israel, o donde usted radica, comenzamos a entender que la energía, la satisfacción y la alegría que obtuvimos de la ingestión están destinadas a santificarnos y elevarnos. Para que tenga una idea, hablemos de las leyes referentes al recitado de la Birkat Hamatzon y a la educación de los niños. Ponga atención. Misajín, quien recita la bendición debe escuchar lo que pronuncia. Y si no articuló claramente las palabras con sus labios, no cumplió con su deber. A prioridad debe recitarse la bendición en voz alta, pues para ello incrementa la concentración. En el caso de quien no sabe hebreo, podrá recitarla traducida a un lenguaje que comprenda. ¿Sí? A posterior, que quien omitió partes del Birkat Hamatzon, siempre y cuando haya mencionado los fundamentos que es necesario recordar, cumplió con su deber. Estos son los fundamentos: bendecir a Elohim por el alimento y en el marco de la bendición pronunciar su nombre y recordar que es él el Melech del Olam, el Rey del Universo. En la segunda bendición hay que agradecer a Shen por la tierra de Israel, recordar que esta es preciada, buena y amplia, recordar el pacto de la Brit Milá y el estudio de la Torá. En la tercera bendición se debe recordar a Jerusalén y al templo y al reino de David Hamele. En la cuarta bendición se debe de mencionar una síntesis de su contenido. En el caso de un niño, hay una edad en la que se le debe enseñar a cumplir con los preceptos. Gil Hinuch. Will Hinu. Esto es cuando entiende, en términos generales, la cuestión del recitado de las bendiciones. La mayoría de los niños arriba de a 18, arriba a dicho momento alrededor de los 6 años, por ejemplo. La mayoría de los niños arriba a dicho momento alrededor de los 6 años, edad en la que se le debe enseñar a recitar las bendiciones. Ponga atención, a los 6 años. Y en especial Birkat Hamatzon,
que es la más importante de estas. Antes de ello, cuando tienen algún tipo de comprensión respecto de cómo recitar las bendiciones, es bueno comenzar a enseñarles a bendecir, pero aún no están preceptuados de hacerlo. Asimismo, niños que llegaron a la edad de Hinuj, pero aún les resulta difícil recitar Birkat Hamazon por completo en virtud de su extensión, es normativamente permitido conformarse con el recitado de una versión abreviada que incluye todos los fundamentos que deben ser mencionados hasta que llegue el momento en que el niño puede recitar la versión completa. Pero en la práctica se suele acostumbrar a los niños a recitar desde el principio la versión completa. El tema número 6 es preceptivo por la Torá bendecir después de haber quedado satisfecho y por ley rabínica tras haber ingerido el equivalente a un kasai. Isajín, según la Torá, una persona debe de recitar el Birkat Hamazon tras haber comido y quedado satisfecha, tal como está escrito en Devarim, Deuteronomio 8:10. Y comerás y te saciarás y bendecirás. Los sabios determinaron que una persona que comió un kasai, por cuanto que disfrutó, que recibe todo el Birkat Hamazon. Nuestros sabios dijeron en el Talmud babilónico, tratado de Brajó 20b, que los malajín elevaron una queja ante Elohim y argumentaron: Amo del universo, en tu Torah está escrito en Devarim, Deuteronomio 10:19, Hashem, ante quien no hay favoritismo, no sepa ni acepta soborno. ¿Y acaso tú no actúas con favoritismo hacia el pueblo de Israel? Está escrito en Bamidbar número 6:26. Hashem dirija su presencia y Sapana hacia ti. Les dijo: como no he de actuar con favoritismo, dirigir mi presencia hacia Israel. Si yo en la Torah escribí, y comerás y te saciarás y bendecirás a Hashem tu Elohim, y ellos minuciosos y estrictos consigo mismo, y bendicen por el equivalente de un kasai. Si tras haber concluido de comer a una persona le surge la duda de que si recitó o no el Birkat Hamazon, en caso de que esté satisfecho debe de recitarlo, dado que cuando se trata de una duda respecto del cumplimiento de un precepto originado en la Torá, se debe de adoptar la actitud más estricta. En caso de no estar satisfecho, dado que se trata de una duda respecto de un precepto de origen rabínico, no se recita, como dice el Shulchan Aruch 184, verso 4. Si su compañero recuerda haberlo visto recitando Birkat Hamazon, se puede respaldar en este y no volver a recitarlo. Maharshan 4:29. Asimismo, si la persona sabe que normalmente recita el Birkat Hamazon inmediatamente después de haber comido, aunque en el momento preciso no recuerde con exactitud si recitó o no, puede confiarse en su hábito y considerar que es muy probable que haya bendecido, según el Sefer Halajot, Kenano, Ketano 2:278, y según la mayoría de los juristas, aunque haya comido solamente el equivalente a un kasai de pan, si ingirió también otros alimentos y la suma de todos estos llevaron a quedar satisfecho, debe, de acuerdo con la Torá, recitar el Birkat Hamazon. Por supuesto que las mujeres también están preceptuadas de recitar Birkat Hamazon, pero surgió la duda de si el origen de este deber está en la Torá o en los sabios.
Quizás en este, como en otros preceptos, existe una diferencia entre el deber del hombre y el deber de la mujer, por cuanto que en el caso del hombre se suele poner énfasis en el aspecto del deber y en el de la mujer se enfatiza más en el aspecto voluntario. Pero toda la duda ronda en torno de si las mujeres están o no preceptuadas por la Torá de recitar Birkat Hamazon. Pero según los sabios es claro que lo están, al igual que los hombres. Eso está en el Shulchan Aruch 186, verso 1, y la Mishnah Berurah 187, verso 9. Tema 7, agregados por Shabbat y Moadín, festividades. Los Jajamín ordenaron mencionar en el Birkat Hamazon la Kedushá de los días sagrados en los cuales se ofrendaban sacrificios de Musá en el templo, pues la ingestión de alimentos en esos días difiere de lo de los días comunes e implica más preceptos y más santidad, todo lo cual debe manifestarse en el formato de la bendición. En Shabbat decimos, Rece Bejalicenu, que sea de tu agrado fortalecernos. En Yom Tov, días de fiesta de la Torá, Ol HaMoed, días semifestivos de Pesa y Sukkot y Rosh Hodesh, novilunio, se dice, Ya'ale Veyabo, venga a ti el recuerdo. Nuestros sabios establecieron que digamos al agregado en la bendición de Boné Yerushalayim. Boné Yerushalayim, porque ella contiene un pedido de compasión y el agregado de nuestros sabios también lo incluye. En Recé, Bejalicenu, pedimos tener el mérito de acceder a la Kedushá del Shabbat, de cesar en nuestras actividades y de descansar, así como también presenciar el consuelo de Sión y Jerusalén. En Ya'ale Beyabo pedimos a Elohim que nos recuerde para bien, tenga compasión de nosotros y nos redima. Cuando Yom Tov o Rosh Hodesh caen en Shabbat, decimos primero, Rece Bejajiliceno, pues el Shabbat es más frecuente y sagrado. Y luego se dice Yale Be Yabo. En Hanukkah y en Purim, días en los que nuestros sabios estipularon que agradezcamos a Shem por los milagros acaecidos, se agrega al Anisin en la segunda bendición por la tierra de Israel, ya que se trata de una bendición de agradecimiento. En el caso de quien comenzó a ingerir Seudah Shelishi, la tercera comida de Shabbat, antes de que ponga el sol y terminó de hacerlo tras la salida de las estrellas, agrega, Prese Bejalicenu en su Birkat Hamazon, ya que al haber comenzado a comer cuando aún era Shabbat, fue durante Shabbat que tuvo el deber de bendecir por la ingestión de los alimentos y por ende esto incluye el tener que agregar el texto en cuestión. Lo mismo ocurre en los demás días. Si se comenzó a comer en un horario en el cual es obligatorio agregar algo al Birkat Hamazon, aunque se concluya la comida tras la salida de las estrellas, se debe de incluir el agregado que se tornó obligatorio al momento del inicio de la ingesta. Lo mismo aplica en sentido contrario. Por ejemplo, quien comenzó a comer en un día común y terminó de hacerlo tras la salida de las estrellas, siendo ya Rosh Hodesh,
Dado que continuó su ingesta más allá del horario de la salida de las estrellas, debe de agregar Ya'ale Biabo en el Birkah Hamazon. Los juristas debatieron respecto de que se debe de incluir el Birkah Hamazon si Rosh Hodesh cae en la salida del Shabbat y se continúa comiendo tras la salida de las estrellas. ¿Deberá mencionar únicamente Rosh Hodesh o solamente el Shabbat? ¿O acaso debe mencionar a ambos, ya que el laxo de la comida une a ambos días? Bueno, hay quien acostumbra terminar la comida antes de la salida de las estrellas para salir de toda duda y agregar únicamente reset. Según la opinión del maestro rabino, en caso de desear prolongar la comida más allá de la salida de las estrellas, deberá agregar el Birkah Hamazon, Rese y Yalevian Beyabon. Sí, deberá agregar Birkah Hamazon, Rese y Yale Beyabon para que tenga una idea más clara. El caso de quien olvidó agregar Rese o Yale Biabon, quien olvida agregar Rese o Yale Biabon, deberá actuar según lo que resulte obligatorio ingerir en la comida en cuestión. Si se trata de una ingesta que requiera comer pan, resulta que debería haber recitado Birkah Hamazon y mencionando el día. Dado que olvidó los adictivos, debe de volver a recitarlo. Y si se trata de una comida que no requiere ingerir pan, no es necesario que vuelva a recitar el Birkah Hamazon. Por lo tanto, quien olvidó agregar reset en las dos primeras comidas de Shabbat, por cuanto que debía haber ingerido pan, debe repetir el Birkah Hamazon. Pero si olvidó mencionar reset en la tercera comida, Seudah Seleshin, la cual a posterior también se puede llevar a cabo a ausencia de pan, o si olvidó agregar Yale Be Bo en Rosh Hodesh y en Hol HaMoed, días en los cuales no es obligatorio ingerir pan, no es necesario que repita Birkah Hamazon. Con respecto de las comidas de Yom Tov, todos los juristas coinciden en que si se olvidó mencionar Yale Beyabón en la comida de la primera noche de Pesa y de Sukkot, se debe de volver a recitar Birkah Hamazon, pues según todas las opiniones en esas noches es preceptivo ingerir matzá o pan. Sin embargo, existen diferencias de opinión respecto de las demás comidas de Yom Tov, pues hay juristas que entienden que en estas no es obligatorio ingerir pan. En la práctica, según la usanza de los askenazíes y parte de los sefardíes. Si no se mencionó, Yale Bebianbo. Yale Beyabo. En las comidas de Yom Tov se vuelve a recitar Birkah Hamazon, pero según la usanza de parte de los sefardíes, no es necesario hacerlo. En las comidas en las que es necesario volver a recitar, aunque apenas haya comenzado la cuarta bendición de Ható Beamitin, debe regresar al principio del Birkah Hamazon para recitarlo correctamente. No es suficiente con regresar al principio de la tercera bendición. Rajen, pues quien ya inició el recitado de la cuarta es considerado como que concluyó el recitado del Birkah Hamazon, de acuerdo con la Torá. Y si no cumplió con su deber por haber omitido un párrafo que debía recordar, debe volver a comenzar desde el principio. En caso de haber recordado que olvidó agregar reset
o Yale Bejiabo, antes de comenzar la cuarta bendición de Jato Behamiti, los sabios establecieron una versión de bendición complementaria a recitar antes de comenzar la cuarta. Incluso en una situación en la cual quien olvidó agregar y no debería volver a recitar Birkaha Hamazon, los sabios estipularon que igualmente recite la bendición complementaria. Quien desconoce el texto de la bendición complementaria no cumple con los agregados de Reset y Yale de Yabo anteriores en Jato de Hamiti, y en caso de que se trata de un agregado obligatorio indispensable, habrá de retornar al principio del Birkaha Hamazon. Cuando se olvida recitar el Rece o Yale Beyabón y ya se comenzó con la bendición de Jato Behamiti, y desde el punto de vista estrictamente halágico, ya no está en el deber de repetir el Birkaha Hamazon. Algunos juristas escribieron que es mejor que la persona agregue lo que olvidó decir dentro de los pedidos especiales que comienzan con el Harahamán. Asimismo, quien olvidó agregar al Hanisin, cuya omisión no es motivo para volver a recitar Birkaha Hamazon, es correcto decirlo dentro de los pedidos de Harahamán, pues allí la persona puede agregar todos los agradecimientos que desee. 9. Aguas finales. Main no. Jaraunin. Main ajaronin. Aguas finales. Main ajaronin. Los sabios dijeron que es obligatorio el lavado de las manos antes de Birkaha Hamazon. A esta ablución se le denomina Main ajaronin. El motivo de esta radica en que en el pasado se empleaba sal de Sodoma con la comida y su contacto con los ojos podía llegar a enceguecer. Eso está en el Talmud babilónico, Tratado de Julín 105a y en el B. Además, los sabios dijeron que existe un precepto de abluir las manos previo al Birkaha Hamazon, a los efectos de santificarlas de cara al recitado de la bendición, pues resulta impropio hacerlo con las manos sucias de restos de alimentos. Talmidei Rabeno Yonah y Rosh, de acuerdo con Brajó 53b, si bien es obligatorio realizar la ablución de Maín a Jaronin, no se recita bendición alguna por esta, ya que la razón principal de su institución fue el evitar un riesgo y no se bendice por evitarnos una situación peligrosa. Su institución fue el evitar un riesgo y no se bendice por evitarnos una situación peligrosa. Según la opinión de los tosafistas, en la actualidad no es obligatorio hacer Maín a Jaronin, ya que no empleamos una sal que ponga en riesgo los ojos. Además, algunos de los principales juristas de las últimas generaciones, a Jaronin, sostienen que ni siquiera se trata de una acción preceptiva, pues actualmente comemos empleando cubiertos y nuestras manos no se ensucian con los alimentos, por lo que no hay necesidad de lavarlas antes de Birkaha Hamazon. En la práctica, a pesar de que la opinión mayoritaria de los juristas indica que también en nuestros días se debe abluir con Maín a Jaronin, muchos suelen adoptar una actitud más flexible. Y entre ellos, ya grandes eruditos y mujeres piadosas, esto
obedece a que Ma'in Aharonin es de origen rabínico, y la regla indica que en caso de duda respecto de una norma de este origen, se opta por la postura más flexible. Pero quien tiene sucias las manos y de todas maneras tiene la intención de lavarlas, debe hacerlo. Los maestros cabalistas agregaron un motivo suplementario basado en las enseñanzas místicas y sostienen que por medio de Ma'in Aharonin se retiran los restos impuros del alimento que quedaron adheridos a las manos y son la parte del Sitra Ahara, fuerzas negativas. Al retirarlos, la persona queda exenta de su acusación ante las cortes celestiales. Ohar 2, capítulo 154, verso 2. Y Zohar Hadash, Ruth 106, verso 2. Y por ello, quienes actúan de acuerdo con la Kabbalah cumplen con cuidado y esencia la ablución de Ma'ina Joronin. Pero dado que su costumbre es de origen cabalística, esta actitud estricta no recae sobre las mujeres, por lo que en muchas familias solamente los hombres realizan esta ablución. Número 10. Reglas referentes a las aguas finales. Ma'in Aharonin. Aquí, Misajín, quienes acostumbran realizar Ma'in Aharonin deben abluir solamente dos falanges de los dedos y en el caso de dedo pulgar, una sola. Esto obedece que por encima de las dos primeras falanges no suele llegar suciedad de los alimentos. Hay quienes realizan esta acción con excelencia y fluyen la totalidad de los dedos. Todas las reglas que resultan indispensables al abluir las manos previo a la ingestión del pan no aplican a Ma'in Aharonin, por lo que no es necesario realizar esta ablución por medio de un recipiente, sino que a prioridad se puede verter agua de la canilla directamente sobre los dedos. No hay una cantidad específica de agua que deba emplearse. Lo principal es que se limpie la suciedad de las manos de las dos primeras falanges de los dedos. No se realiza maína joranín con agua sumamente caliente, pues al hacerlo con un poco de agua, tal como se acostumbra, impregna a las manos de la suciedad. Al momento de abluir los dedos es necesario colocarlos verticalmente para que el agua descienda a través de estos y retiren la suciedad. Es correcto secar los dedos previos al inicio de la bendición. Shulchan Aruch 181, verso 8. Mishnah Berurah 19. No se abluyen los dedos directamente sobre el suelo, pues nuestros sabios dijeron que los dedos poseen fuerzas negativas, Ruach Ra, que pueden resultar dañinas, por lo que la ablución debe llevarse a cabo sobre un recipiente y luego verter el agua en la pileta o fregadero o cualquier otro sitio por donde no pasan personas. A prioridad se puede abluir los dedos con la llave o canilla directamente sobre la pileta o fregadero y así acostumbran a hacer muchas personas. Quienes acostumbran a abluir sus dedos sobre un recipiente o prioridad suelen retirarlo de la mesa o cubrirlo antes de comenzar el Birkat Hamazon. Tras la ablución de Ma'ina Haronin, es menester apresurarse en comenzar a recitar el Birkat Hamazon de inmediato, ya que nuestros sabios dijeron en el Talmud Tratado de Brajó 42a, ni bien se abluyen las manos, se bendice. A prioridad, no se debe de interrumpir hablando entre la ablución y el recitado de la bendición, ni siquiera tratándose de las palabras de Torah. Tampoco se debe andar sin propósito o necesidad
a una distancia superior a los 22 codos, unos 11 metros, o permanecer en silencio más que el tiempo que lleva a andar esos 22 codos. Puede ver Mishnah Berurah 179, verso 1 y 2. Beur Halajá y 181, verso 15 y 24. Número 11. Costumbres vinculadas al recitado del Birkat Hamazon. Pongan atención aquí. Es correcto no retirar ni el mantel ni el pan de la mesa hasta haber concluido el Birkat Hamazon. Pues dejar pan sobre la mesa es una muestra clara de que Hashem nos ha brindado alimentos en abundancia. Y de esa forma el agradecimiento y la alabanza a Elohim son expresados de un modo completo. Además, se debe de posponer el retiro del pan de la mesa a los efectos de que si se presenta una persona sobre, se le pueda dar un trozo. Dijeron nuestros sabios que todo aquel que no deja pan sobre la mesa durante el recitado de la Birkat Hamazon no ve señal de bendición en su quehacer, pues al prepararse para poder compartir su pan con el pobre, Hashem le prodiga también de su bien. Asimismo, cuando una persona deja aparte de su pan, demuestra estar satisfecho y contento con la porción que le tocó, pudiendo conformarse con menos de lo que Hashem le concedió, y una persona así es digna de ser bendecida. Pero quien consume todo su pan demuestra no estar conforme con la porción que le tocó en su suerte, y todo cuanto se le den lo acabará y pedirá aún más. Y alguien así no es digno de ser bendecido. En caso de haber terminado todo el pan durante la comida, es bueno traer a otro para que este sobre que quede en la mesa durante la Birkat Hamazon. Pero si sobró algo de pan de la comida, no es necesario traer más, pues para ello se asemeja a la costumbre pagana de traer una hogaza de pan tras concluida la comida en honor a sus dioses. A prioridad es preferible que sobre la mesa haya abundante pan, de modo tal que sobre hasta el recitado de la bendición de la Birkat Hamazon. Y así no hay necesidad de traer otro pan, como si estuviera idolatrando a los dioses. Quien come fuera de su casa y en caso de dejar restos de pan, deberá arrojarlos a la basura. Que deje solo pequeñas migas que de todas formas han de caer mientras come, y las cuales no habrá de ingerir, a los efectos de demostrar que comió y sobró. Además del pan, se acostumbra dejar sal sobre la mesa para el Birkat Hamazon. Empero no hay halajá dictada respecto de los platos y los utensilios usados, así como de los restos de los demás alimentos. Hay quienes actúan con excelencia y lo retiran de la mesa para que ésta esté limpia en honor al Birkat Hamazon. Algunos de los juristas medievales, Rishonim, escribieron que se acostumbra cubrir el cuchillo filoso o retirarlo de la mesa al momento de recitar Birkat Hamazon, ya que ésta se asemeja al altar del templo, y tal como dijeron nuestros sabios en el Talmud babilonio, tratado de Hegigah 27a, en la actualidad, al carecer de altar para ofrendar sacrificios expiatorios, la mesa alrededor de la cual se recibe invitados actúa como expiación para la persona. Asimismo, se nos ordenó no blandir espada, hierro, alguna sobre las piedras del altar del templo. Shemó Éxodo 20:22. Ya que es inapropiado colocar aquello que corta la vida del ser humano, espada, hierro, sobre aquello que la prolonga, que es el altar.
De igual forma, no corresponde colocar un cuchillo que puede llegar a cercenar una vida humana sobre la mesa que está destinada a prolongar la vida y alrededor de la cual se come y se bendice. Se acostumbra a retirar el cuchillo precisamente al momento de recitar Birkat Hamazon, por cuanto que la bendición alude a la cualidad de Gesed, de misericordia o de benevolencia, mientras que el cuchillo alude a la cualidad del din, rigor, juicio. Pero en Shabbat y Yom Tov muchas personas no ponen énfasis en esto, por cuanto que al tratarse de días imbuidos de Kedushá y bendición, no hay razón para temer que los cuchillos sobre la mesa puedan resultar una mala señal. Número 12. El modo correcto y respetuoso de recitar Birkat Hamazon. Misajín es necesario sentarse durante el recitado, pues de ese modo es más fácil concentrarse. Incluso quien haya comido de pie o mientras camina dentro de su casa, debe de sentarse para el Birkat Hamazon. No ha de recostarse, mostrando así soberbia y falta de respeto, sino que es menester sentarse respetuosamente. A posterior, si recitó el Birkat Hamazon de pie, caminando o recostado, cumplió igualmente con su deber. Hay quienes realizan este precepto con excelencia y se colocan el saco o chaqueta y el sombrero en honor a la Birkat Hamazon. Pero quien no acostumbra a vestir traje o sombrero, hacerse para el recitado, no se le considera una excelencia en el cumplimiento del precepto. Está prohibido realizar labores durante el recitado de la bendición, incluso algo mínimo como acomodar el plato que tiene enfrente, a los efectos de no distraerse. Además, quien realiza cualquier acción con sus manos durante la recitación demuestra que no está concentrado, lo cual es una afrenta al honor celestial y un desprecio hacia la bendición. Obviamente que está prohibido interrumpir el Birkat Hamazon conversando, y hay quien dice que la persona que habla a propósito en medio del recitado a los efectos de interrumpirlo, perdió todo lo que ya dijo y debe de comenzar nuevamente a decirlo desde el inicio. Pero en la práctica, a posterioridad, si interrumpió el recitado hablando en medio del Birkat Hamazon, deberá continuar desde el sitio de la interrupción hasta terminar la bendición. Asimismo, está prohibido insinuarle algo a otra persona mediante un gesto en medio del recitado de Birkat Hamazon. En caso de que haya algo en el lugar que le dificulte concentrarse en el recitado, deberá interrumpir y le señalará a su compañero que lo retire. En caso de haber ingresado al sitio un erudito de la Torá, puede ponerse de pie en su honor. Quien comió mientras caminaba a causa de que tenía prisa, podrá recitar el Birkat Hamazon caminando, ya que si se ha de detener, estará preocupada por la pérdida de tiempo que ello le reporta y no podrá concentrarse adecuadamente. Quien maneja un automóvil y es un chofer experimentado de modo tal que el tráfico no le resulta un agobio, en caso de necesidad podrá recitar el Birkat Hamazon mientras maneja. El resto de los pasajeros del automóvil pueden a prioridad bendecir durante el viaje. Número 13. Bendecir en el sitio donde se come. ¿Cuáles alimentos requieren que se bendiga por ello allí donde fueron ingeridos? En virtud de la importancia del Birkat Hamazon Misajín
nuestros sabios establecieron que se recite allí donde se comió. A prioridad se le debe recitar en el asiento que ocupó durante la ingesta y en caso de necesidad, mientras permanezca en la misma sala, se le considera que bendijo donde comió. A prioridad, está prohibido salir de la sala donde se comió antes de haber recitado el Birkat Hamazon. Aunque se tenga la intención de regresar, en caso de haber olvidado recitar el Birkat Hamazon y haber salido si se equivocó al pensar que está permitido recitarlo en otro sitio, aunque haya viajado ya una gran distancia, debe de regresar al sitio donde comió para recitarlo. En caso de tener consigo algo de pan, en vez de regresar al sitio donde comió, podrá abluir las manos, bendecir hamotzi, comer algo del pan y luego recitar el Birkat Hamazon, ya que al haber también comido allí resulta que recita el Birkat Hamazon en el lugar de la ingesta. En caso de gran necesidad, si no trae consigo pan y le resulta engorroso regresar al sitio donde comió, podrá recitar el Birkat Hamazon fuera del lugar. Hay quienes dicen que solamente en el caso del pan es necesario recitar bendición final allí donde se lo comió, Rashba. Y en opinión de muchos juristas, todos los productos elaborados a base de los 5 cereales requieren de bendición in situ, pues todo aquel que debe recitar como bendición final al Hamijia debe hacerlo allí donde ingirió el alimento. Hay quienes adoptan una actitud más estricta y aplican este principio a todos los productos incluidos en las 7 especies con las que la tierra de Israel fue bendecida, por lo que todo aquel que debe recitar la bendición Me'ein Shalosh debe hacerlo allí donde ingirió el alimento. A prioridad se debe recitar también in situ la bendición de Bore Nefashot, porque se teme que en caso de irse pueda olvidarse de bendecir. Eso está en Mishnah Berurah 178, verso 36. Pero en el caso de las 7 especies y muy especialmente en el de los 5 cereales, corresponde adoptar una actitud estricta y regresar al sitio de la ingesta para recitar la bendición. Por último, número 14, con una pregunta. ¿Hasta cuándo se puede recitar la bendición? Ponga atención. La comida puede extenderse o prolongarse por varias horas. Se puede interrumpir entre un platillo y otro por medio de palabras de Torá y de conversación, cantar, bailar y continuar comiendo, pues mientras se tenga la intención de seguir comiendo, la primera bendición incluye lo que se va a comer y posteriormente Birkat Hamazon habrá de incluir todo lo ingerido. A prioridad, a los efectos de mantener la continuidad de la ingesta, es mejor que no transcurran más de 72 minutos sin comer ni beber. Una vez concluida la comida, se debe de apresurar en recitar Birkat Hamazon y no habrá de ocuparse en cosa alguna antes de haberlo hecho. A posterioridad, si no recitó Birkat Hamazon, de inmediato podrá hacerlo mientras dure la sensación de satisfacción por lo ingerido. De esto es mientras se siga sintiendo satisfecho por lo que comió. En caso de que le sobrevenga apetito al punto de desear seguir comiendo, habrá perdido la oportunidad de bendecir. En general, no se siente apetito por varias horas después de haber comido. En caso de haber ingerido alimentos
livianos durante la comida, la sensación de satisfacción suele durar unas 2 o 3 horas. Y en caso de haber ingerido alimentos pesados, la sensación de satisfacción puede durar unas 6 horas. Quien se olvidó de recitar la bendición tras haber comido y pasaron ya varias horas y duda si siente ya apetito o no, que recite la Birkaja Hamazon, ya que como en un principio se había sentido satisfecho según la Torá, debía recitarlo, por lo que en caso de duda debe igualmente hacerlo. En caso de que resulte claro que nuevamente está con apetito o si pasaron ya 6 horas, se perdió la oportunidad de recitar Birkaja Hamazon. Si comió un poco de pan y no quedó satisfecho, mientras que disfruta uno de lo ingerido, esto es, mientras esté menos hambriento de lo que estaba antes de la ingestión en cuestión, puede aún recitar Birkaja Hamazon. Es difícil de calcular estas cuestiones, por lo que aquella persona que comió menos de lo necesario para quedar satisfecho, debe apresurarse a recitar el Birkaja Hamazon inmediatamente después de haber terminado de comer. A posterioridad, si pasó ya una hora sin que haya bendecido, según todas las opiniones, debe de ingerir otro kazai, de modo tal que pueda recitar Birkaja Hamazon en caso de que no posea allí otro kazai de alimentos. Mientras no hayan transcurrido 72 minutos desde que terminó de comer, puede todavía recitar Birkaja Hamazon. Pero después de pasado ese tiempo, que no lo hagan, solamente en el caso de que le resulte claro que aún está más satisfecho de lo que estaba antes de comenzar a comer, aunque hayan pasado ya 72 minutos. Podrá recitar Birkaja Hamazon. Bueno, espero que no le haya sido muy confuso, y si le fue confuso, repita la grabación, repásela y repásela para que se le vaya quedando más claro este tema. Recuerden que esta es la Birkaja Hamazon con, con halajá rabínica. Así que con ustedes estuvo el Aj Yohanan. Estamos para servir al Boreolán y a usted. Por favor, comparta este material. Amén. Un abrazo a la distancia. Shalom Urajón, Lejitrao. Hasta la próxima.